Ahí está grabando así. Bien. Bueno, este sería, digamos, el primer encuentro del ya lo que es la unidad 2, donde van a dedicarse a leer un poquito sobre un texto que trabaja un autor, que ahora vamos a ver quién es, que está muy relacionado con la nueva escuela histórica, especialmente acá en Argentina, se llamó así, nueva escuela histórica, pero que bueno, que tiene, digamos, un nexo entre en lo que es historiografía mundial, digamos, una conexión muy relacionada con, el, con la historia crítica, historia revisionista, ¿no? Es decir, la marxista, es un poco de todo. Estoy intentando a alguien más. Ahí está. Es una historiografía basada en un momento de la historia argentina, ¿no? También. Pero bueno, ahora vamos a avanzar. Bien. Bueno, ¿cómo les ha ido con el tema de la primera unidad, de los textos que yo les dejé para que leyeran? No sé si pudieron leerlos, pudieron trabajar en eso. Les dejé, también les había dejado un podcast que arranca en realidad el minuto, creo que 4 o 5 por ahí, explicando quién era Bloch, como un historiador, este, para que les pudiera ayudar, les pudiera guiar, ¿no? Así lo van conociendo. Habíamos hablado algo de eso en el tema de la biografía que uno lee cuando estudia historia. Está bueno conocer quién escribe, ¿no? Bajo qué concepto escribe, ¿sí? Cuáles son los puntos fundamentales de la escritura. Es decir, hay cuestiones que son interesantes en saber cuál es el contexto también, si se trató de una investigación, si se trató de qué fue lo que motivó a que estos historiadores escriban, para después poder entender el perfil, para poder entender cuál es la profundidad que desarrollan en el tema de la escritura, ¿no? Es decir, como para poder ver la intencionalidad también, ¿no? Todos los historiadores tienen una intencionalidad, si bien en la mayoría de ellos está relacionada con ideología, también puede ser que pase por un contexto netamente de nuevas corrientes, ¿no? Es decir, de revisar lo que otro escribió, de abrir una nueva línea de profundidad, ¿no? Es decir, abrir una nueva línea de investigación. Este, Se dio mucho en la historia antigua, eso principalmente, pero bueno, ya los países con lo avanzado que tiene, con el avance que han tenido en la tecnología, con el avance que han tenido en algunos recursos que ayudan a la investigación, se van revisando muchos conceptos. Algunos son adquiridos por el contexto del tiempo, la cuestión temporal, es decir, por ejemplo, si ustedes se paran al comienzo del siglo XX, realmente había muy pocas cosas escritas sobre las mujeres en la historia, pero si hoy se paran en el principio del siglo XXI, van a ver que hay historiadores que están trayendo, digamos, el protagonismo de la mujer en varias estructuras. Hoy lo hablábamos hoy o ayer, no me acuerdo ya, lo hablábamos con el tema de una serie que se está produciendo, que se está pasando en Netflix. No sé si es producción de Netflix propia o no recuerdo, ahora vi 2 capítulos nada más, que es sobre la vida de María Curie, ¿no? La famosa polaca ganadora, la única persona que ganó 2 premios Nobel y de ciencias diferentes, ¿no? Es como que hay toda una estructura ahora también a revisar todas estas cuestiones que para hace 100 años atrás eran imposibles, hoy realmente están en el contexto, entonces bueno, se están escribiendo, se están reproduciendo mucha información del rol de la mujer en la sociedad, dándole una implicancia, dándole una cuestión de una relevancia, ¿no? que hace considerar cuánto nos hemos perdido quizás de,
del aprendizaje, cuánto no hemos visto del aprendizaje, de la labor de las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Entonces uno ve una serie muy bien producida, con un contexto, un rigor histórico muy importante, ¿m? Y ahí empieza a conocer a una mujer muy importante en la vida de las ciencias, especialmente relacionadas con la física y la química, ¿no? Pero uno ve un rigor histórico importante, donde han buscado una actriz muy parecida, la producción de la ropa, los edificios, lo ubica a uno bastante, lo ubica bastante bien, digamos, en el contexto temporal, ¿no? Es decir, uno ve no solamente la cuestión del rol de la mujer, sino el rigor histórico que aparece, y que aparece en contextos que han sido escritos y no habían salido a la luz o no habían sido difundidos. Bueno, en el caso del análisis que vamos a hacer en la clase, digamos, hoy, en el encuentro de hoy, antes de pasar a eso, perdón, lo importante es poder ver y poder contextualizar lo que ha sido, digamos, la unidad 1, donde aparecían el texto de Carr y el texto de Marc Bloch, tratando de introducirlos a la historia, ¿no? Tratarlos de darle aquellos pantallazos iniciales, lo que tiene que ver con los hombres, con el tiempo, ¿no? La explicación de qué es la historia, ¿sí? La verdad que, y bueno, y un texto, por ejemplo, como el de Julia Arostegui, que trabaja lo que es el proceso metodológico, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de las fuentes? ¿Mm? Que es muy importante para la lectura de lo que va a ser esta segunda unidad, porque es el texto que ustedes tienen para trabajar, que es realizado por Enrique Barba, es un trabajo realizado en base a fuentes historiográficas muy precisas, ¿no? Es decir, las fuentes llevando a reconstruir un proceso histórico, más allá del acompañamiento de dos cuestiones claves, que es la política del momento y que es la nueva escuela de historiadores que aparecen en el contexto, ¿no? En Argentina, más o menos desde la década del 50 en adelante. Así que, bueno, no sé si les quedaron dudas de la primera unidad, algo que quieran comentar, algo que quieran resaltar. Tenemos por ahí un par de estudiantes más avanzados, como Sofía, Gabriel, que están recursando y tienen, digamos, tienen ya reflexiones armadas, ¿no, Gabriel? Es decir, ¿qué más decir de Galcar? ¿Qué es la historia? Lo tengo leído, lo tengo armado, no lo presenté todavía. Ayer fue mi cumpleaños, estuve de joda, hoy estuve limpiando toda la mañana. Pero feliz Así cumpleaños, que, che. muchas gracias. 23 de abril, 23 de abril, día del libro. el día del libro, mirá. ¿Sabían por qué el día del libro, no? Sí. ¿Saben por qué el día del No libro? sé Vos si no por contés, Gabriel. Cervantes. Vos no digas, Gabriel. A ver, a los futuros profesores de historia. ¿Por qué es el día del libro, el 23 de abril? Que en realidad fue declarado por la UNESCO, ¿no? Es decir, a nivel mundial, es un hecho a nivel mundial. Ah, mirá vos los futuros profesores de historia. Quedaron todos calladitos, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Realmente hay varios hechos así, como el que les voy Gabriel lo sabe, por eso se ríe. Hay varios hechos en la historia que han sucedido, o sea, no es el único, pero este llama mucho, mucho la atención. El 14 de marzo es otro, hay uno del 5 de octubre también, pero acá el 23 de abril no le voy a decir la otra fecha para que lo investiguen, lo averigüen. El 23 de abril se da un hecho realmente inédito, porque justo el mismo año, ¿no? Año 1616, mueren 3 de los escritores reconocidos post-mortem, no siempre pasó eso, en la historia, bueno, no siempre, pero en la mayoría de los casos pasó. Esas palabras siempre y nunca en la historia son complicadas de manejar, guarda con eso. Esa es una frase de Drucker, recuerden, en alemán siempre decía eso. Ojo con el tema de la historia, que nunca y siempre hemos debatido con eso, Traten de debatir cualquier cosa con el profesor Drucker, menos historia medieval, porque van a perder. Le encanta la historia medieval y lee, investiga. A mí, yo también tuve que leer e investigar mucho para poder tener una conversación, nada más que eso. No se crean que... Y nos metimos 1 hora y media
estuvimos hablando sobre el tema de la Inquisición, miren. Y sabe bastante. Bueno, el 23 de abril, perdón, cuando nació Gabriel, un día muy parecido, en el año 1616, mueren 3 escritores muy famosos, los 3, post-mortem, ¿no? Es decir, uno es Shakespeare, ¿sí? O Shakespeare, como quieran decirlo. Así lo decía el famoso Roberto Gómez Bolaños, de ahí nace Chespirito. Shakespeare. Miguel Cervantes Saavedra, Don, con ese gran libro que hasta el día de hoy se lee, ¿no? El Quijote de la Mancha. Y nada menos y nada más que el Inca Garcilaso La Vega, que tiene una historia fascinante, ¿no? Porque es un mestizo, ¿no? Hijo de españoles y una madre indígena, pero le decían, es muy bien denominado el Inca porque su abuelo era primo de Atahualpa, ¿no? Es decir, tenía realmente un linaje importante, ¿no? Y le gustó mucho, escribió mucho sobre historia y sobre, digamos, novelas, ¿no? Una época donde la historia se contaba como novelas, ¿no? Como cuentos, el Inca Garcilaso La Vega, y conocemos mucho de Perú, conocemos mucho de la región centroamericana también. Hay un libro que es fascinante que se llama, escribe sobre la Florida, ¿no? Sobre la llegada de los españoles a la Florida, ¿sí? Los cayos de la Florida, y nos enteramos exclusivamente por el tema de este escritor. El Inca Garcilaso La Vega, Cervantes y Shakespeare mueren el mismo día, del mismo año, ¿no? Una cosa de locos. Por eso es el día del libro, ¿eh? Tienen un hecho histórico, y así en la historia de la humanidad hay varios, ¿eh? 14 de marzo es otro. Pero bueno, investiguenlo. También es el día del derecho de autor. Claro, el derecho de autor nace después porque justamente eso es un legado inglés, ¿no? Poder que nadie reclame algo que escribiste vos, entonces aparece, se declara ese día, porque los textos de Shakespeare, Shakespeare termina muy pobre y para comer, los canjea por comida. Muchos de sus libros, Hamlet, por ejemplo, uno, miren, esa historia fascinante que escribe, es un libro que lo cambió por comida, ¿no? Estaba terminal. Entonces, hay una cuestión que nace en Inglaterra que tiene que ver con eso, ¿no? Con el registro, ¿no? Y aparece, y por eso se llama el derecho de autor. Porque mucha gente escribe y, digamos, lo que pide es lo que ustedes hacen, ¿no? Cuando ustedes estudian o cuando ustedes producen algún texto, por eso siempre yo hago hincapié en esto y se lo digo siempre a mis alumnos, y ustedes también lo van a hacer cuando tengan los suyos, hacer hincapié en dónde lo leyeron, ¿no? Es decir, cuando ustedes fundamenten algo, cuando quieran explicar algo, tienen que hacer hincapié en la bibliografía, porque obviamente no es una producción neta de ustedes, sino que alguien más lo reprodujo, digamos, alguien más lo escribió y ustedes lo reproducen, ¿no? Mientras ustedes mantengan la bibliografía, los derechos de autor están resguardados, ¿eh? ¿Sí? Porque nada de tomar frases de otros. Entonces siempre la mención de la bibliografía, y por eso, bueno, también el tema de las normas APA, esas que aparecen para llevar un legado. No fuimos de tema. Che, bueno, feliz cumpleaños, Gabriel, así que... Muchas gracias. 23 de abril, una fecha muy linda, muy clave, ¿no? Me había quedado, no sé qué me había quedado. En el tema de Carr, el texto de Carr, que es el texto que por ahí tenían para leer. No es complicado el inglés, es decir, toma, digamos, vestigios, ¿no? A nivel mundial de otros, de frases, ¿no? De investigaciones históricas, ¿no? Y está bueno lo que él hace, porque la verdad que este inglés escribe sobre, digamos, es una persona que, ¿cómo les podría decir? Que se transforma en historiador, pero es un teórico, ¿no? Es una persona, es muy teórico él, es una persona que dentro de la historiografía, ¿no? No está muy relacionado con las cuestiones del empirismo, ¿no? Es decir, es una persona más pragmática, entonces él está constantemente
escribiendo sobre la historia y sus hechos, ¿no? Estamos hablando de una persona que nace, digamos, que comienza a escribir en principio del siglo XX, y que lo que trata de hacer él es explicar dentro de la historiografía las cuestiones que tienen que ver con cómo suceden los hechos y cómo la historia los explica, cuál es, digamos, el propósito. Y es una persona que escribe mucho sobre la Unión Soviética, ¿no? En inglés, escribiendo muchos textos sobre la Unión Soviética, sobre algunos autores como Dostoyevsky, ¿sí? Así que la verdad que es re interesante, y es interesante porque da una explicación muy obvia, ¿no? En ese libro que se llama ¿Qué es la historia? Trata de dejarlo muy en claro, no muy científico, pero dejar bien en claro para qué sirve la historia, ¿no? O qué es la historia. La gran pregunta que le van a hacer a ustedes cuando sean profes, o qué sé yo, cuando se sienten a charlar en algún momento con alguien y tengan que responderles por qué es la historia, no para qué sirve, sino qué es la historia, ¿no? Qué representa la historia en la humanidad. Obviamente Gabriel ya lo tiene, ya lo sabe eso, ¿no? Sí, ya lo tiene redefinido. Ahí me mandaba un mensaje Sofía que era, no está con el C, está sin cele. Bueno, así que está escuchando nomás. Bien. Así para todos, ¿no? Es decir, todos tendrán que en algún momento poder dar cuenta de este texto y de qué significa para ustedes también, ¿no? Porque en esa pregunta aparece también lo que uno tiene construido, ¿no? Es decir, por ahí le preguntan a Daniel qué es la historia para él, con leer el texto de Descartes podrá tomar una decisión, o para Claudio, es decir, cada uno puede tomar una determinación más pragmática, ¿no? ¿Es así, Gabriel, o no? ¿Qué te parece? Estaba silenciado. Todavía no tengo, ¿cómo le puedo decir?, definido todo este tema de justamente la búsqueda de la verdad, la búsqueda de una explicación de la verdad. Sé que la mayoría concuerda que hablar de historia no es explicar la verdad, no contar la verdad, no es la búsqueda efectiva de la verdad, sino que hay diferentes discusiones entre si es la historia es el punto de vista de la explicación desde el punto de los sectores dominantes hacia, no sé si el pueblo o las futuras generaciones, a cómo explicarlo en ese sentido, pero sí la construcción a partir de eso de una verdad que apoye la verdad desde su punto de vista, por supuesto, que apoye su explicación de la historia y de por qué ellos deben seguir en el poder. Claro. Como que giran mucho sobre eso, digamos, y depende del autor va a ser, pero todos concuerdan en que efectivamente no es la búsqueda de la verdad. Claro. Sí, sí. Además tomado de las corrientes iniciales, ¿no? de la historia, que tienen que ver con eso, ¿no? Con el positivismo, ¿no? Con la cuestión estructural, ¿no? Es decir, las naciones tienen que explicar cómo surgen y por qué es importante recordar a ciertos personajes y a otros no. Bueno, Argentina no es una excepción, digamos, nuestro país no es una excepción, porque la construcción de la nación está acompañada de un modelo. Uno puede estar de acuerdo o no, pero es un modelo que es el que permite construir esta nación y que deja mucha gente afuera, ¿no? Sí, particularmente la Argentina tiene en este momento, no sé si será un momento de transición, un mix o una lucha de poder que quedó a medias y que por diferentes crisis hemos quitado el foco de la parte de la educación en ciertos puntos, por lo cual tenemos un sistema que tiene una medición internacional, que tiene que dar cuenta de vez en cuando y que nos mandan a hacer una prueba a diferentes profesores y que responde a un modelo de educación. Por otro lado, tenemos una currícula con otro modelo de educación y un intento de modernizar acá, particularmente en la provincia, en el cual al tener docentes marcados con el sistema anterior y un nuevo sistema que intenta implementarse, se da mucho la apertura para que cada uno ponga su impronta marcada de ideología. Así Claro. que estamos en un mix en este momento, proceso de transición. Uh-huh. Sí, sí.
Sí, sí, aparte, siempre recordemos que los modelos educativos responden a un modelo de país también, ¿no? Y eso me parece que está ausente. Entonces, cuando hubo un modelo de país claro y definido, se insertaron modelos educativos. Porque uno ahí, más allá de que la generación del 80 establece leyes educativas, ¿no? Es decir, toma la gran herencia de Sarmiento y transforma el concepto de educación en una ley y en un modelo bastante interesante en algunos aspectos y en otros no, pero es una ley que se mantiene por más de 100 años, ¿no? La 1420 puede, a pesar de los cambios y los intentos de modelo de país, como fue en un momento el ascenso social del radicalismo, ¿no? Que es una corriente socialista, ¿no? Es una corriente, el radicalismo se para sobre el socialismo, por lo menos en algunas partes, y aún con el peronismo nunca se modificó la ley 1420, hasta ese entonces, ¿no? Se modifica, como decía por ahí Gabriel, el nuevo paradigma. El nuevo paradigma que tiene la ley 26206 en el siglo XXI, pero está ausente el modelo del país. O sea, entonces, ¿para dónde vamos con la educación? Es cierto lo que decís. En la historia pasa igual. En la historia de la humanidad, es decir, en algún momento va a ir llevando, ¿cómo les podría decir? Una mirada que va relacionada a un modelo de países, un modelo de Estado. Es decir, ¿para qué contamos la historia? ¿No? Es decir, a ver, no, la historia pura, pura, digamos, como el pasado, como los hechos, como los personajes, no deja de no ser novelesca hasta que se transforma en algo científico, en el siglo XIX, con la escuela alemana, ¿no? Decir, che, pará, la historia es esto porque aparece la evidencia, ¿no? Justo por eso les mencionaba que Carr es una persona que no estaba muy cercana a eso, pero que tiene una relación muy importante con los hechos y los personajes. Pero cuando aparece la escuela alemana, con von Ranke, por ejemplo, que es un claro expositor de esto, aparece la historia como nosotros la empezamos a conocer también, inclusive, ¿no? Positivista, es decir, tratando de explicar algunas cuestiones de cómo nació un país, ¿no? Es decir, con una historia militar. Es cierto que nuestro territorio nace con conflictos bélicos, ¿no? Es decir, porque arrancamos, digamos, el territorio como una ex colonia, ¿no? Así, tratando de independizarnos de España, entonces, obvio que la historia tiene ese perfil. Pero recién cuando aparece la escuela de análisis, ¿no? Es decir, la historia social, ahí empezamos a entender otras cuestiones que son más, digamos, que abarca más el contexto, ¿no? Es decir, no la cuestión estructural, que es decir, bueno, San Martín peleó por esto, para esto y punto, se acabó la historia, sino el contexto social, quiénes participaban, quiénes no. Profe, Sí. justamente para poder ilustrar eso y volver a la pregunta inicial de donde partimos, de qué es la historia, por ejemplo, podemos ver el caso de cuando nos toca explicar dar una clase sobre el objetivo del Estado, cuando decís qué es el Estado, para qué sirve, y las bibliografías de secundaria te lo explican a través de, bueno, tiene que garantizar el derecho a la salud, el derecho a la igualdad, el derecho, y te presentan un modelo de país a través de la explicación de para qué sirve el Estado. Y cuando uno va a la universidad te dicen, bueno, ¿para qué sirve el Estado? Te lo muestran ahí. Como estructura te muestran los diferentes modelos de Estado, los diferentes tipos de análisis sobre los modelos de Estado y los objetivos ideológicos que persiguen cada uno. ¿Por qué la diferencia si es el mismo concepto? Porque en la universidad se busca un análisis del concepto y en el secundario se busca la formación de una identidad a partir de un modelo. Y ahí es la historia contada desde o para. Claro, y relacionado, bueno, tengo a mi perrito que también quiere hablar de historia, le encanta. Y relacionado con eso tiene que ver con el perfil o la corriente historiográfica, porque visto lo mismo, que eso después ustedes lo van a ver más adelante, pero ahora van a analizar en estos textos y van a tratar de descubrir la finalidad que se encuentra en estos textos, que tiene que ver con la corriente, la historiográfica o el perfil de los historiadores, porque cuando aparece el materialismo, ¿no?, historiográfico o el marxismo, ahí vemos el análisis desde otro lugar, ¿no? Es decir, aparece la cuestión económica y aparece inclusive más una escuela topsiana, más una escuela de Thompson o de algunos allegados al postmarxismo,
que es la lucha de clases. Entonces ahí seguís entendiendo, ¿no? Más, con mayor detalle. Es cierto lo que dice Gabriel, ¿no? Es decir, a veces en el secundario se ve una mirada y a veces en la universidad lo profundizás. Yo creo que la idea es que cuando ustedes lleguen, miren, ahora que esto es una introducción a la historia y está bueno ir mechando algunos puntos importantes, pero está bueno que ustedes puedan manejar esto, que puedan, digamos, poder deducirlo cuando leen un texto, ver qué perfil tiene, cuál es la corriente que lo ha impregnado el historiador, conocer cómo es la persona que leen, ¿no? Es decir, yo agarro, leo un texto no sé, de Hobsbawm, un texto que van a leer mucho en historia mundial, ¿no? Eric Hobsbawm es un marxista británico, que como marxista va a intentar explicar todo de una cuestión de esa mirada, ¿no? De la cuestión material, ¿no? Es decir, pero que tiene varias etapas, inclusive Hobsbawm, ¿no? Arranca con un marxismo clásico, ¿no? La cuestión económica, pero cuando explica, hablemos del el Capital o la era de los imperios, pero cuando escribe sobre la guerra, la Gran Guerra, o el tema de las guerras mundiales, el famoso largo siglo XX, cambia a un marxismo, digamos, como revisado, como revisionista, y ahí ya está hablando de una cuestión de clases, está hablando de la función de los estados, ¿no? Es decir, el mismo autor, y cuando ya termina en su ciclo, antes de fallecer, que explica en 2 libros muy interesantes cómo funciona el mundo, ¿no? Que es uno de unos últimos libros con muchos textos con muchos apuntes que él iba llevando adelante, vemos hasta lo que es el postmarxismo, que es la explicación de justamente cómo se aplican sistemas a través del Estado para que la sociedad funcione, entre comillas, ¿no? Que más o menos lo que nos está pasando ahora cuando uno habla del sistema neoliberal, sistema populismo, ¿no? Es decir, trata de buscar una explicación para ver cómo funciona una sociedad dentro de un Estado, como decía por ahí Gabriel, pero está bueno que ustedes puedan identificar esto y que puedan ir conociéndolo. En el caso que estamos ahora parados y que van a ver ustedes sobre la historiografía argentina, que es un caso corto, digamos, un caso de estudio que después cuando vean otro espacio, otra materia que se llama Teoría de la Historia, que es muy interesante, van a poder complementarlo mejor. Pero en este caso de Introducción a la Historia, la idea es que puedan avanzar con la lectura de un texto de un hombre que se forma en Argentina, en la Universidad de La Plata, ¿no? Es decir, que viene digamos, amparado o viene como un discípulo de un gran historiador argentino que, digamos, construye, por decirlo de alguna manera, una nueva forma de revisar la historia. Estoy hablando de Ricardo Levene, ¿sí? Que es el gran fundador de lo que se llama en Argentina la nueva escuela histórica, ¿no? Donde aparece esto de esta cuestión del revisionismo y que aparece en un contexto mundial complicado porque es la década del 30, ¿sí? Post Primera Guerra Mundial, Estado benefactor, ya diría la crisis de Estados Unidos, ¿no? Estado benefactor, la crisis mundial, ¿no? Preparación para la Segunda Guerra, el ascenso de los totalitarismos, ¿no? Y en Argentina eso tiene que ser, digamos, o va a pasar a ser como una nueva forma de revisar las cosas. Pero aún así, digamos, estos revisionistas y que van a fundar esta nueva escuela, no terminan de plasmarlo en algunos textos que, digamos, que puedan quedar bien identificados cuál era la intencionalidad, si bien hay digamos, mucha producción de textos académicos de la historia, es decir, ya no tanto historia positivista como la que quería responder de dónde surge el Estado, quiénes son los padres de la patria, porque, o sea, Belgrano, San Martín, y se ve que el resto nunca apareció en ningún lado. Cuando digo el resto hablo de Güemes, o en el caso de las mujeres como Juana Zurduy, ¿no? Que recién ahora llegan, miren, más de 100 años después. Pero sí deja sembrado, por ejemplo, en el historiador o en el escritor que escribe este libro, que es Enrique Barba, que es una persona que no solo estudia historia, sino que se perfecciona y logra un doctorado en España, ¿no? Como un posgrado en esa época, y que nada menos y nada más se va a introducir, él que había sido formado en esta nueva escuela histórica, se va, digamos, como a introducir en la cuestión profesional con los estudios en base a las fuentes
de hechos realmente que como que me dicen ser revisados. Y él arranca con la historia, digamos, del sistema colonial, ¿no? Es decir, arranca con el tema de los virreyes, pero con el paso del tiempo se va a enamorar o le va a gustar, digamos, dentro de su formación, la historia argentina en el concepto que había sido denostado después de la caída de Perón, ¿sí? Después del peronismo como que se borra todo lo que el peronismo había llevado adelante, y uno de esos era una figura muy interesante que era de Rosas, ¿no? Justamente el libro que se llama cómo llega Rosas al poder, que no es el único que escribe, sino que escribe otros sobre unitarios y federales, ¿no? Es decir, ese es como su gran, ¿cómo les podría decir? Es como su gran columna vertebral, ¿no? Es decir, Su bestseller. ¿Perdón? Su bestseller. Claro, sí, su mejor libro. Sí, yo no sé si es su mejor libro, pero es como que él atraviesa, ¿no? Digamos, ¿cómo les podría decir? Él va a trabajar, porque ¿qué pasaba? Rosas de repente, de un día para el otro, traído y rescatado por Perón, después pasó a ser, digamos, el gran tirano, el gran enemigo de la República, ¿no? Entonces, él comienza a investigar y a recuperar fuentes. Justo tuvo, digamos, dos cuestiones que son importantes, ¿no? No solo no era un catedrático de la universidad, es decir, era un profesor y estaba relacionado con la Academia de Historia, ¿no? Es decir, fue el presidente de la Academia de Historia Argentina, sino que también estuvo en el Archivo Nacional, ¿no? Entonces, eso le genera una buena apertura digamos, de poder lograr acceso a la información, acceso a las fuentes, y termina tomando, digamos, diferentes tipos de información en base a esta cuestión revisionista, a esta nueva escuela y la cual se había formado, para escribir sobre Rosas con un poder importante, ¿no? Es decir, con una solidez importante para demostrar cómo, como él lo menciona en el título, cómo llega Rosas al poder, en un sentido de demostrar, ¿no? que fue una persona que en un contexto fue pedido, ¿no? Fue aclamado, es decir, por la ciudadanía de esa época, y que todas digamos, sus acciones venían relacionadas con lo que es el caudillismo, por un lado, pero con otro lado relacionado con un muy buen manejo de las relaciones exteriores que va a tener él, no solo en los países americanos, sino en los países extranjeros, ¿no? Y ahí aparece la cuestión que muchos historiadores mencionan, también como crítica a veces, porque muchos lo hicieron como crítica, que es la cuestión del patriotismo, ¿no? Es decir, Rosas representa la cuestión del patriotismo. Como lo representan los caudillos. Los caudillos han sido elementos de estudios del mundo, es decir, a nivel mundial, muchos historiadores han venido del continente americano, porque decir, no solamente hubo caudillos en Argentina, ¿no? Es decir, Latinoamérica es una tierra de caudillos. Creo que hace poquito murió el último gran caudillo, me parece, ¿no? Don Carlos de Anillaco, pero, pero digamos, no es un hecho que queda librado al azar, ¿no? Y esas cuestiones que tienen que ver con esta reconstrucción, ¿no? Con la crítica que le hacen a Rosas por el tema, perdón, a Barba por el tema del libro de Rosas, tiene que ver con esto, ¿no? Con que él quería plasmar cuestiones que estaban relacionadas con el patriotismo, cuestiones que estaban relacionadas o ligadas a otras corrientes, ¿no? En la década del 70 el libro se va, digamos, a presentar a la sociedad con con una impronta interesante, ¿no? Una nueva mirada sobre los unitarios, los federales, y este señor que es un gran protagonista de la historia, por lo menos de la historia, ahora sería de la historia revisionista o de la nueva escuela histórica, porque antes había sido totalmente borrado, ¿no? Daniel hizo cara, me parece que fue cuando dije el patriotismo, pero se lo acusa mucho de eso, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver con la construcción de esto, el patriotismo, digamos, siempre estuvo vigente, ¿no? En estas cuestiones, y el peronismo lo supo utilizar mucho eso, ¿no?
la reproducción del peronismo en los libros en los libros de lectura, perdón, en las escuelas primarias y secundarias, ¿no? Con Perón y San Martín y Rosas, era realmente muy interesante de ver, de analizar. Por eso Rosas va a ser después de la caída de Perón, inclusive por la intervención de militares, muchos historiadores que habían planteado esto terminan, inclusive hay historiadores que tienen que irse del país, ¿no? Ya por solo hecho de decir que pensaban en una cuestión marxista, ¿no? Hay una gran censura en la década del 70 con el último golpe de Estado y la verdad que cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Interesante para el libro que van a ver al final, que es el de Alejandro de Ariel de la Fuente, perdón. ¿Cómo llegó Rosa al poder? Que es un texto, no es largo, es corto, es un libro, es un muy buen material, ¿no? Que se basa exclusivamente en cómo se va, digamos, tejiendo esta estructura para poder entender la llegada de este hombre a la gobernación de Buenos Aires, estamos hablando, pero que va a ser el hombre que va a llevar adelante digamos, los destinos del territorio, por decir una manera. También hablas del predominio de Buenos Aires, ¿no? Es decir, en la época, el tema de los terratenientes, ¿no? Es decir, Rosas es una persona que se gana, digamos, el apoyo de los terratenientes, no solo de Buenos Aires, sino también de una parte del interior, y que después termina siendo la persona que concentra ese poder en lo que se va a llamar las facultades extraordinarias, ¿no? El libro también habla sobre la figura de Dorrego, ¿no? Otro olvidado de la historia. Ojalá algún día alguien escriba de Dorrego. Ahí tenés, Gabriel, tenés para tu tesis doctoral poder escribir sobre Dorrego, pobre, olvidado Dorrego en la historia. Un nombre importante. El libro es bastante interesante. Es como que va diciendo, bueno, pasa este hecho y lo va fundamentando. Un nuevo hecho y lo va fundamentando. Y en una primera lectura fue como medio difícil tildarlo de ideológico o decir, bueno, está posicionándose a través de esto. Porque no tiene un posicionamiento común. Ahora, al momento de realizar el recorte es cuando hace su posicionamiento, cuando elige qué contar. De hecho, creo que en todo el libro encontré un solo párrafo, que por ahí lo tengo anotado, en un libro que sí lo tengo impreso. Ahora no lo tengo cerca, lo tendría que buscar. En el que él toma una situación y la analiza y directamente ya concluye algo que va mucho más a lo que los simples hechos cuentan, como que ya le pone un poco de su análisis propio sin fundamentarlo exactamente como hace con cada uno de los hechos. Y es difícil encontrarle la parte ideologizada del libro, pero bueno, el recorte mismo es siempre el perfil ideológico del libro. Claro. Sí, sí. Y, digamos, el uso de la fuente, ¿no? Eso sí es claro. Es clave, digamos, porque es una persona que escribe con una fuerte relación con el tema de las fuentes, que es algo, digamos, interesante para lo que es la época, porque las escuelas científicas también, o la escuela revisionista también utilizan fuente, entonces como que pasa a ser como la interpretación, ¿no? Es decir, de la misma fuente, una o dos o más interpretaciones, que son las escuelas no ya de finales del siglo XX, ¿no? Pero que aparecen, ¿no? Con diferentes miradas. Estas ciencias sociales que traen problemas. El tema de las élites porteñas también queda plasmado, ¿no? Es decir, por eso hay una gran crítica, ¿no? Es decir, sobre las élites de Buenos Aires, cómo intentan sostenerse en el poder. Así que bueno, la verdad que es un texto interesante. Ahí ustedes en el módulo, aparte de este libro ¿cómo se llama? De Barba, hay un texto que es una reseña que está escrita por Emil Reitano, ¿no? Es otro gran historiador. Es historiadores
investigadores que han revisado, ¿no? Por decirlo de una manera, estos libros que se producen, ¿no? Es decir, también de la Universidad de La Plata, ¿no? Emir Reitano es una persona que se recibió de profesor, doctor en historia, y son todos de La Plata, han seguido los caminos y las huellas de como lo que vendría a ser quizás un profesor admirado, ¿no? Así que en esa reseña de Emir Reitano y, ahí me acuerdo cómo se llama el otro, se me fue, pero son dos, ahí ellos le van a plasmar una buena mirada, digamos, de lo que para ellos representa, ¿no? Este libro, cuál es el contexto, ¿no? De Enrique Barba al escribirlo, cuáles son los puntos más importantes, ¿no? Es decir, les va a ayudar a ustedes a poder tratar de entender qué quiso plasmar o qué quiso escribir, ¿sí? Eso está, digamos, más que una ayuda, digamos, les va a servir a poder introducirse en la lectura. Y después, yo no se los subí, pero por ahí se los envío, no hay problema. Alguien que también opina, digamos, y escribe sobre este trabajo es el Perindongui, ¿no? Que para él, por lo que él escribe, ¿no? Perindongui también escribió sobre Rosas y escribió sobre el federalismo. Él dice que, Perindongui lo dice, ¿no? Es decir, el libro de Barba es una inspiración, dice. Así que imagínense, si lo dice el Perindongui, y que tiene que le faltó, digamos, el desenlace, ¿no? Es decir, digamos, más allá de los ensayos que él había producido, le faltó un desenlace como para poder dar cuenta de lo que significaba el federalismo, que hubiera sido realmente algo interesante, ¿no? Estas cuestiones que que uno por ahí trabaja, uno podría decir, bueno, pero es parte de la historia, es parte de un principio histórico. Bueno, la cuestión entre el federalismo y el centralismo, y las cuestiones entre la élite porteña, y qué significó Rosas cuando llegó al poder, qué significó Rosas después cuando se va a ir del poder, ¿no? Cuando lo van a echar. Es lo que vemos hoy en día, ¿no? Es decir, este es un trabajo contemporáneo. Uno podría en una escuela tranquilamente poder realizar un desarrollo de lo que pasó en la historia en Argentina y tiene este contexto contemporáneo porque lo ve y tiene evidencia, si bien no vamos a producir conocimiento sobre eso, pero lo vemos peleado al presidente de la Nación con el intendente de la ciudad autónoma o el jefe porteño, ¿no? De la ciudad autónoma, demostrando eso, ¿no? La búsqueda del poder político para llegar a las próximas elecciones. Ya, esa es la opinión personal mía. Gabriel seguro va a estar de acuerdo, pero la verdad que uno hoy, cuando escucha el término grieta y el término de separación, ¿no? Que existe entre los argentinos por cuestiones políticas, claramente pueden encontrar algún tipo de relación con lo que son estos textos donde realmente aparecen vestigios de este tipo de separación que ya existía previamente, ¿no? Rosa es una persona que convive con el centralismo, ¿no? Es decir, la gran definición, la gran pregunta que muchos se han hecho, cuál era realmente el matiz que tenía Rosas, ¿no? Si era federal o centralista, y por definiciones históricas, uno tiene que dar cuenta de que es una persona federal, obviamente, es un federal porque representa ese sector, pero en Buenos Aires es muy difícil, ¿no? Entonces uno podría decir hoy, Larreta, ¿qué representa? Representa el interés de los porteños, de los argentinos, cuál es el intento de pelearse con el presidente de la Nación en medir lo que podría ser hoy el federalismo a pleno o la lucha del poder concentrado justamente en un solo lugar como es la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Importante para poder desarrollarlo y poder trabajarlo. Nuestros políticos, es decir, siempre nos van a dar cosas para trabajar en las escuelas y poder relacionarla con los hechos históricos. No mucho más. Yo los invito a que vayan leyendo un poco, que vayan comenzando la lectura. No es una lectura difícil, es una
digamos, es una persona que es complicado para leer. Ahí en la biografía, vuelvo a decirles, está el texto de Enrique Barba, está el texto, está la reseña, ¿no? Es decir, donde Emil Reitano lo que hace es mencionar algunas de las cuestiones que están en el libro, ¿no? Es decir, los aspectos que él considera fundamentales para escribir sobre el rosismo, escribir sobre los federales de Buenos Aires, y el otro texto, de Zubizarreta, ahí está, de Ignacio Zubizarreta, es un texto que también tienen ahí en la bibliografía, pero que él da una mirada mucho más amplia, ¿no? Porque, digamos, amplia en el sentido que comienza a marcar algunas cuestiones históricas muy interesantes, ¿no? No solamente de hechos que suceden cuando está, digamos, conviviendo Rosas para llegar al poder y cuando obtiene el poder, sino también la interpretación de algunos, ¿cómo les podría decir?, protagonistas de la historia de esa época, como por ejemplo Sarmiento, Alberdi, ¿no? Dos odiadores seriales del rosismo, por decir una manera, y también de Mitre, ¿no? Como por ejemplo el historiador Adolfo Saldías, ¿no? Que es otro que escribe mal de Rosas. Así que, bueno, la verdad que, digamos, el trabajo de Zubizarreta es un trabajo amplio donde comienza pero le marca así con puntos interesantes cuáles son las cuestiones que van llevando a esto de por qué se escribe de esta manera, por qué Enrique Barba escribe de esta manera, por qué, digamos, también hace ruido, digamos, lo que él escribe, y deja como una pregunta abierta si realmente unitarios y federales se ha terminado o si en Argentina todavía sigue y es un desafío, ¿no? Que yo creo que sí, perdón. Yo soy del interior, por el cual creo realmente que tenemos que quitar el poder a los porteños. No. No, vamos a dejarlo ahí nomás. Hasta ahí nomás llegamos. ¿Sí? Sí, ustedes se ríen, después vamos a ir todos presos. Por sedición vamos a ir presos. Nos va a pasar como a la reta, vamos a ir por sedición presos. Bueno, autonomía para las provincias, dice Matías. Sí, sí, Matías, totalmente. Yo soy de esa corriente. Tendríamos que poner bandera ahí en el Río Colorado y decir, listo, la Patagonia es nuestra, somos dueños de... No somos los únicos, les digo la verdad. Uy, ahí chat, no somos los únicos. Ay, no veo una imagen, subiste, no la veo. Pará. Los avances. No puedo ver la imagen. Ah, bueno, no, es el libro, ay, ¿cómo se llamaba? Felices los niños, no. Bueno, el libro de primaria de la época peronista, del primer peronismo, que ilustra también algo que va a decir también una de las bibliografías cuando habla del posicionamiento que va a tener. Bueno, no quiero spoilear nada tampoco, bueno, aunque ya estamos en la segunda clase. Sí, dale. Spoilea tranquilo. Habla de las corrientes historiográficas que estaban combatiendo en esa época, cómo era la corriente historiográfica y la formación de una ideología, mejor dicho, la formación de una versión de la historia según la ideología y la intrusión directa en las escuelas de esa bajada de línea, por así decirlo. Claro. Sí, sí. Los libros que uno, a ver, digamos, si lo analizamos con los ojos en ese contexto, ¿no? Hoy lo miramos nosotros y la verdad no sabemos si llorar o reír, ¿no? Porque era así, textual lo que está diciendo acá Gabriel, es decir, Perón, San Martín y Rosas, los fundadores de la patria, decía. Algo así decía, un libro de la primaria, o Evita y una mujer representando a la Argentina, las dos madres, ¿no? De la patria. Y bueno. Pero rendía culto a ese contexto, ¿no? Es decir, el análisis, si está bien o está mal, es otro, ¿no? Es decir, lo que nosotros hacemos como historiadores es revisar por qué pasaba eso, y ahí, como dice él, ¿no? Ojo que, vuelvo a reiterar, la nueva escuela argentina, o la nueva historiografía argentina, como lo quieran llamar, o esa historia revisionista, ¿no? Que todavía no ha amalgamado el marxismo, ¿no? Que si el marxismo hubiera estado más fuerte,
en nuestro país quizás hubiera tenido otro contexto, es el producto de lo que pasa a nivel mundial, ¿no? Tenemos el mundo recontra sacudido porque están en ascenso los totalitarismos, ¿no? Es decir, estamos en un contexto de algunos conflictos en Centroamérica, ¿no? En América del Sur también tenemos conflictos, crisis económicas, políticas, sociales. Es decir, y la nueva historia comienza a plasmar eso. Pero vuelvo a reiterarles que el autor que se elige para esto, que me parece una buena decisión, de la que fue en un momento la directora de la cátedra de historia, que es la profesora Graciela Viar, me parece muy interesante para leerlo. Además, les va a dejar una base a ustedes sobre lo que significa la cuestión unitaria y federal en el país, tomado con fuentes, que eso es importante. Recuerden eso, y siempre se lo digo a todos, ¿no? Es decir, cuando ustedes vayan a marcar su propio contexto ideológico, que esté basado en una escuela, ¿no? Que esté basado en una corriente historiográfica, no importa la que decidan, es decir, pero tienen que conocerla bien y poder definirlo. Si abrazan el marxismo, las explicaciones son económicas, principalmente, pero también de clases, ¿no? Entonces, cuando alguien habla sobre, cuando ustedes tengan que estudiar o trabajar o difundir la historia desde las desigualdades en el mundo, y el marxismo es el que mejor lo explica. No nos guste o no nos guste, es decir, uno puede estar de acuerdo o no con el marxismo, es el que mejor lo explica. Es decir, no lo va a explicar el positivismo, no lo va a explicar la escuela revisionista. La escuela revisionista es una escuela que trabaja ya sobre hechos fundados, aunque ahora está, vuelvo a decirlo, está revisando lo que no se ha escrito, entonces aparecen ahora protagonistas de la historia olvidados, ¿no? Que después vamos a verlo también como una cuestión cuando veamos el tercer módulo, que es la nueva escuela italiana, ¿no? O la microhistoria. Que ahora hay un contexto de historia regional muy interesante, pero que sinceramente hasta ahora los historiadores en Argentina están divididos en tres partes. La primera parte, la revisión de las clases que no han participado en la bibliografía, ¿no? Es decir, las mujeres, los indígenas, los morenos, ¿no? Es decir, los morochos, que nadie los encuentra porque claramente en la guerra de Triple Alianza desaparecieron todos, pero fueron protagonistas de la historia y muy importantes. Los gauchos, ¿no? Es decir, hay una reconstrucción importante. La segunda cuestión tiene que ver ya con decisiones políticas, ¿no? Es decir, con corrientes que acompañan a la historia, pero con un perfil político, ¿no? Es decir, esto fue el radicalismo, esto fue el peronismo, esto fue el socialismo, ¿no? Esto es el comunismo. Entonces, hoy están apareciendo textos que hablan de un Perón que odiaba el comunismo, ¿no? Es decir, el peronismo de Perón en el primer gobierno, y a pesar de haber abrazado a las clases sociales más carenciadas, era una ideología que hoy lo están escribiendo historiadores con esa mirada que es la política, diciendo odiaba el comunismo, odiaba las izquierdas, ¿no? Es decir, entonces vos te estás enterando hoy, ¿cómo puede ser que me digan que el peronismo abrazaba a las derechas o abrazaba las cuestiones más nacionalistas basadas en los totalitarismos, ¿no? Es decir, con eso no significa que Juan Domingo Perón haya intentado llevar a su política a un nivel de totalitarismo. O sí, no lo sabremos nunca porque fue derrocado. Depende ¿no? del libro. Claro, depende de la construcción bibliográfica, exactamente. Y la tercera posición es una posición más, yo diría, la más marxista, pero más conservadora, ¿no? Que trata de explicar por qué hablamos de sistemas neoliberales hoy, por qué hablamos de populismos hoy, ¿no? Son definiciones más del siglo XXI prácticamente, aunque el sistema neoliberal o el neoliberalismo ya es algo del siglo XX y los populismos también. Pero pasa que hoy lo estamos trabajando y lo estamos revisando, ¿no? Y qué rol tiene cada organización, como por ejemplo la iglesia, ¿no? Y hay historiadores que están viendo cuál era el rol de la iglesia en diferentes tipos de contextos, ¿no? Porque marcharon contra Perón, marcharon contra Ilia, marcharon hasta contra Alfonsín. Pobre. ¿Profe? Paso ahí uno de los ejes sobre los que, bueno, uno elige cuando hace el diseño curricular de cada año, así entre series, cierto tipo de ejes, digamos, y para cuarto año uno de los ejes es este, mire. Sí. El análisis del modelo neoliberal
plantado en América Latina en las últimas décadas del siglo. ¿Decía algo más? Del siglo XX, ¿no? Del A siglo XX, a partir del partir del terrorismo terrorismo de de Estado Estado, y su continuidad en los gobiernos constitucionales. ¿Qué tal? nuestro diseño académico, un poquito ideologizado nomás. Tranqui. Totalmente. De cuarto año, me decís, para sociales, Cuarto ¿no? año, Sociales. sociales para... Ah, cierto, sí, sí, es para todo sociales. Iba a decir historia, pero no, es Claro, sociales. no, para todo el área, eso es de SRN. Sí, Sí, sí. y el currículum de Río Negro, chicos, a ver, les voy a quitar el sueño esta noche. Les voy a quitar el sueño. Está totalmente ideologizado, o sea, tiene una ideología muy marcada, pero no con una escuela revisionista, nada de eso. Tiene una ideología marcada con una cuestión, perdón. Netamente Está política. buscando cariño, sí. Una ideología marcada con una cuestión de pensar todo como una construcción, digamos, de que de las nuevas corrientes que todavía no se están construyendo, digamos, no se están, digamos, no tenemos bibliografía para enseñar más allá que el libro de Bonaventura dos Santos, que es la Epistemología del Sur, cuando planteamos de que en América ya existían corrientes propias, que hay una nueva forma de analizar la historia que no es la occidental, ¿no? Nos falta todavía, no es tan sencillo. No podemos explicar la historia todavía desde esa mirada porque obviamente no fue construida. Es decir, recién estamos, ¿cómo les podría decir? No les quiero spoilear ni quitar el sueño. Estamos recién revisando la historia. Ya fue construida positivamente, ¿no? Es decir, ya fue, digamos, escrita para explicar cómo se construye una nación, como lo hicieron en todas partes del mundo, ¿eh? En todas partes del mundo. Y en algunos lugares del mundo se mantiene. Y yo no sé si el análisis si está bien o está mal, es otro. Pero Estados Unidos es un país que tiene la mitad de su bibliografía, es netamente positivista. Y todavía se sigue reproduciendo porque ellos consideran que el nacionalismo es un hecho elemental. Entonces, cuando van un joven, un adolescente en una escuela secundaria norteamericana, y no va a aprender de historia argentina, ni se entera quién es Argentina. Ellos van a revisar su historia, la construcción de su historia sobre América, y por ahí pueden llegar a ver algo de América Latina, especialmente con Brasil, que es el que más les preocupa hoy. Si hubiera sido construido en el siglo, a comienzos del siglo XX, y nosotros éramos los que preocupábamos, ¿eh? Pero estamos hablando 1905, 1908. Hoy no. Hoy Argentina es un país que, ¿cómo les podría decir? Para él, estoy hablando de la cultura inglesa, americana, ¿no? Para él es un país listo, librado al saqueo, así nomás de una. Tiene tanta corrupción que está abierto al negocio del saqueo. Entonces, cuando uno ve, la verdad, perdone, disculpen, pero son las corrientes. Y la otra mitad, porque así están divididos, los republicanos no se dividen en una corriente, en un abanico tan grande. Definen las cosas, toman decisiones, y cuando toman las decisiones no hay pocas vueltas atrás. Ojo que no digo que esté bien o esté mal, digo que ahora están empezando a revisar algunas cosas ellos en el siglo XXI porque tienen un montón de quilombos, ¿no? Como cuestiones xenofóbicas, como cuestiones de diferencia de clase, ¿no? Es decir, están teniendo problemas serios. Pero ellos tienen planteado eso. Por eso uno no podía entender cómo había estados en Norteamérica que tienen definido, por ejemplo, la pena de muerte, la eutanasia, y nosotros recién comenzamos a discutirlo, o cómo hay estados, por ejemplo, como Manhattan, que ya en la década del 70 ya había aprobado el aborto, ¿no? Porque toman la decisión, la analizan y lo liberan. Ahora, la mitad de la bibliografía norteamericana es marxista, ¿no? Es algo muy interesante, porque Estados Unidos, como una línea de modelo, es decir, ellos se van prestando el poder, ¿no? Republicanos y demócratas, republicanos y demócratas. Los demócratas son socialistas de derecha y los republicanos son más liberales de derecha, pero son todos de derecha. Y lo piensan así, y lo educan así, y lo enseñan así. Por eso ni les molestó que Obama fuera morocho, porque la ideología de Obama unificaba al poder, ¿no? Y estamos pronto a ver una mujer presidenta en Estados Unidos. Yo creo que si no es la próxima será la otra, es decir, en 8 años a lo mejor va a llegar una mujer a Estados Unidos, que creo que me parece a mí que es muy latente que pueda ser la gobernadora de Chicago,
y porque está acorde a la línea de pensamiento de los demócratas. Y se van prestando el poder, pero no cambian en su cuestión biográfica. Acá estamos intentando, que no digo que esté bien o esté mal, digo, es una postura. Hay otros países que analizan otras, y a mí me parece que, digo, creo yo, ¿no? Que hoy estamos parados en este modelo, nos fuimos re lejos, pero ahora volvemos al sistema educativo rionegrino. Estamos parados en un modelo donde no tenemos cómo sustentar esas bases, ¿no? Es decir, cuando a ustedes les digan, armen un currículum donde se discutan, no sé, las teorías de la descolonización y las miradas de América Central, de miradas de América del Sur. Y hay 2 autores que hablan de eso. Y encima no son historiadores. O sea, ¿cómo explicamos mayo de 1810 con una mirada, por decirlo así, con las nuevas corrientes de la epistemología del sur? Si nadie lo ha escrito todavía. En mayo de 1810 lo podrán explicar del positivismo, lo podrán explicar de la nueva escuela historiográfica, la revisionista, lo podrán explicar de la crítica, ¿no? Lo podrán explicar desde el marxismo, lo podrán explicar de la nueva escuela argentina, la nueva historiografía argentina, que es la de, creo yo, las clases, digamos, desaparecidas. No sé qué nombre le van a poner, pero son muy jóvenes los historiadores. Ahí está Di Meglio, Balmaceda, un montón de historiadores muy jóvenes que están, creo yo, muy prontos a crear una nueva corriente historiográfica. Más relacionada, muy parecida a la que es la escuela italiana, que es la microhistoria, ¿no? Es decir, contar la historia de un lugar muy pequeño, con protagonistas esenciales o claves, ¿no? Es decir, Juan Azurduy es un caso. Y se está escribiendo de Juan Azurduy, y ahora estamos aprendiendo un montón de cosas, ahora sabemos que fue argentino, sabemos que había nacido acá, más allá que murió en Bolivia, abandonada, desterrada, ¿no? Es decir, bueno, todavía nos quedan muchos años para poder, eso que mostró Gabriel ahí, que es realmente muy interesante, que es el eje, es complicado enseñarlo con historiografía, con corrientes de historiadores. Ahora, ¿lo queremos enseñar con qué? ¿Con un texto de dónde? Digamos, un recorte periodístico, y bueno, pero científicamente va a estar livianito de papeles, ¿no? Es decir, que esos casos han pasado, acá en Río Negro, acá en Roca tuvimos un problema muy serio con una profesora de historia que llevó, por ejemplo, el caso de Maldonado a las aulas. No está mal que lleve el caso de Maldonado a las aulas. Lo que está mal es de dónde lo llevó y con cuál era su reporte, digamos, cuál era su fuente historiográfica. No había. Salió con un diario de crítica, ¿no? El gobierno de Macri mató a Maldonado, lo desapareció, cuando todavía ni siquiera lo habían encontrado. Entonces, tener mucho cuidado, ¿no? Es decir, cuidado en el sentido esto, ¿no? Es decir, ¿se puede hablar de estos temas? Claramente, pero necesitamos una cuestión científica. La epistemología de sur son muy interesantes, pero nos están faltando historiadores. Quizá alguno de ustedes mañana pueda seguir continuando la carrera. El libro de, ¿cómo se llama? Silvio, algo con W. Bueno, un escritor neuquino rionegrino, no sé dónde es, pero que ahora está trabajando. Wildes Brown. Ah, bueno, el que escribe los libros sobre geografía e historia de Río Negro, ya está figurando en la última edición en el caso Maldonado, como en una de las hojas. Claro, bueno, Silvio Winterbaum es una persona que llega... a ver, ¿quién es Silvio Winterbaum? No es un historiador, pero es una persona que escribe de ciencias sociales, ¿no? Es decir, es un... Ojo que ha hecho materiales reinteresantes, ¿no? En el sentido que a uno les puede... Ahí le escribí el nombre en el chat. Que a uno le puede servir en el ámbito escolar, ¿no? Es decir, es una... ¿Cómo les podría decir? Es un profesor me parece que no era de historia, o era de ciencias sociales, no me acuerdo, no me acuerdo en qué, pero es un profesor que enseña en Neuquén, en las escuelas secundarias, y tiene un cargo, me parece, ahora en una instituto de formación docente, porque creo que él era, no, así era maestro y hizo el cargo de profesor de historia, ahí sí es,
y enseña, digamos, en escuelas secundarias y en el Instituto de Formación Docente de Neuquén, uno de los dos. No hay dos institutos, hay uno de los dos enseña él. Y es una persona que, bueno, es traído acá por el gremio, por UNTER, el gremio docente, y es una persona que ha desarrollado, digamos, textos y trabajos para enseñar en la nueva escuela rionegrina. El problema es que ni la conoce la nueva escuela rionegrina, porque no se lleva adelante en Neuquén. Es más, Neuquén todavía ni siquiera ha empezado a hacer su reforma del sistema educativo. Entonces es para agarrarlo con pinzas. Ahora, ha preparado para enseñar ciencias sociales desde otra mirada, con él y otros profesores, han preparado algunos textos muy interesantes, la verdad, son interesantes, que es cómo llevar adelante o cómo enseñar, ¿no? Algunas cuestiones que tienen que ver o que están relacionadas con Río Negro y Neuquén. Pero eso no significa, o la Patagonia, pero eso no significa que no haya otra biografía, ¿no? Es decir, creo que el libro era para pensar y entender Río Negro, algo así se llama, ¿no? No recuerdo ahora, creo que hace alusión, o no, ya sé, el que hace alusión Gabriel es el problema de la Patagonia, algo así se llama. Pero buscó información y juntó, ese, ¿cómo se llama ese? Ese, justamente. Río Negro, temas y problemas, ciencias Temas y sociales. problemas Río Negro. Es una conjunción de cómo dar algunos temas sobre Río Negro basados en situaciones problemáticas, ¿no? Que es algo que la SRN maneja o trata de manejar, ¿no? Después cuando lleguen a didáctica lo van a ver a eso. Pero alejado un poco de la realidad porque vos para escribir estas cosas tenés que tener evidencia científica. Y no sé si algún momento lo hablamos con ustedes, pero los historiadores vienen por lo menos 50 años atrás. 50 años atrás. Todavía no han escrito de Malvinas, chicos. ¿Sí? Todavía hay un montón de cosas que no conocemos en la década del 70. ¿Por qué? Porque todavía hay gente viva, los historiadores tratan en lo posible de recuperar algunas memorias y algunas investigaciones y después desarrollarlas, ¿no? Es decir, pero seguramente ustedes, cuando ya estén profesores y estén dando historia, van a empezar a aparecer libros sobre montoneros, qué era la AAA, ¿no? Es decir, por qué los militares siempre dijeron que era una guerra civil, la cantidad de soldados muertos combatiendo contra las guerrillas, qué fue el RP, de eso no hay nada escrito, ¿eh? Hay muy pocas cosas escritas, hay muy pocos libros, que uno es de, creo que Reato, no sé cómo se llama, que es un periodista. El rigor científico está sustentado en algunas experiencias personales, pero no hay muchas fuentes. Pero bueno, vuelvo a decirlo, no es malo como una guía y una orientación. Vuelvo a reiterar, ustedes son libres siempre de dar la cátedra lo mejor que puedan y enseñar lo que ustedes quieran en la cuestión histórica y contemporánea, ¿no? Porque la idea es que la historia pueda llevarlos del pasado al presente y el presente al pasado. Pero yo les voy a dar un consejo, el mejor consejo que les voy a dar a todos ustedes como estudiantes es traten siempre de buscar un rigor histórico. Porque el día de mañana es lo que los va a salvar a ustedes. En la planificación, la biografía. Sí, yo tengo acá los tres, profe, porque son básicamente uno de los pocos libros que hay sobre Río Negro específicamente que tienen bien metodológicamente hecho como para primer año, digamos, para algunas cosas que hoy ya están dentro de la currícula, así que bueno, obliga, digamos, poder usar parte de esto. Igual lo fotocopiamos y se lo pasamos a una parte más a los chicos, la parte que tiene cierto rigor. Pero Sí, bueno, sí. vienen con algunos detalles los libros. Sí, sí, por eso les digo, no es una biografía para despreciar, sí es, por ahí pueden, digamos, trabajarlo y también orientarse en algún otro tipo de texto. Hay textos sobre Río Negro y Neuquén, hay textos, no son los únicos. Lo que pasa es que muchos son universitarios, como el de, ustedes quizás lo están viendo, ahora lo van a ver en el profesorado, de Bandieri, Nicoletti, Castañeda, Sáez Barroso, se me fueron varios, pero hay varios textos, bueno, Funes, Gabriela Sánchez, Mariela Fernández, hay varios historiadores de la zona que han escrito Río Negro y Neuquén, y hay algunos que son realmente recontra históricos, como Ramón Puerta, ¿no? Que alguien que te va a explicar qué era la Patagonia hace 100 años atrás, o hace 150 años atrás, ¿no? Es decir,
hay libros, lo que pasa es que, bueno, vuelvo a decir lo mismo, hay que saber cómo lo llevamos al aula, cómo lo construimos, ¿no? Es decir, va un poco por el coso. A mí me parece que no está mal, hay algunos textos que son muy buenos, en especial porque abarca por lo menos 2 o 3 principios, ¿no? Que es la cuestión de la geografía, la cuestión de la historia, ¿no? Explicaciones un poco sencillas sobre... Además, cuando habla de tema y problema está bueno porque te lleva a un ámbito de las situaciones problemáticas, ¿no? Es decir, está muy interesante eso. Pero bueno, yo creo que todavía para mí, ¿no? Una cuestión personal mía, no logra hacer una amalgama porque él está en un diseño, está dentro de un diseño que no es que conoce. Si bien la Escuela Secundaria Nerina está a los ponchazos, primer y segundo año creo que está bastante firme el ciclo básico, tercero, cuarto y quinto venimos a los ponchazos. Capaz que cuando ustedes lleguen, post pandemia, ya va a estar más organizado. Pero bueno, es del editorial Pido la Palabra, ¿no, Gabriel? Sí, Pido la Palabra, me parece es una editorial interesante, me parece. Tiene varios artículos sobre pueblos indígenas. Así que no, la verdad que está piola. Lo pueden, digamos, utilizar también. Escribe mucho sobre Neuquén, ¿no? Es decir, creo que el Consejo de Educación le avaló una investigación sobre Neuquén y bueno. Neuquén también tiene historiadores re interesantes. Muchos no son de acá, han venido de afuera y otros sí son de la zona. Después lo que es en Roca todavía falta mucho para reconstruir, porque en realidad, bueno, no sé si son de Roca todos, pero digamos, la que es el Alto Valle, digamos, por decir una manera, tiene varios hechos históricos que todavía no han salido a la luz, ¿no? Es decir, o que todavía no se conocen bien del todo. Lástima que se nos van a empezar a morir algunos protagonistas, pero todavía queda gente, por ejemplo, para hablar sobre el Rocazo, ¿no? La década del 70, que representó. Así que bueno, eso en la historiografía es clave, pero bueno, es parte de la historia regional, es algo que por ahí todavía no lo han lanzado. Bueno, por ejemplo, lo que Piña escribe, por ejemplo, sobre la Patagonia, también tiene una mirada crítica, ¿no? Porque lo escribe justo con el gobierno kirchnerista también, ¿no? Es decir, por eso uno tiene que ir viendo cómo se va agarrando de diferentes historiadores. A mí me gusta mucho Félix Luna, digo, me gusta porque he leído varias obras, Félix Luna, que es un historiador que, bueno, escribe de Roca, escribe de la campaña del desierto, y la verdad que es re interesante, ¿no? La verdad, escribe del 45, ¿no? O sea, escribe del peronismo. Es una persona con otra mirada interesante, ¿no? Bueno, basta de libros, che, ya los mareé. Los mareamos en realidad, perdón. Pero bueno, es ahí a donde vamos. Bien. Así que bueno, nada, los dejo con la idea de empezar a leer a Barba, empezar a saber cómo llegó Rosas al poder. No sé si lo habían leído antes el libro, por ahí no creo porque es un libro de la década del 70. Que inclusive, yo creo que estos libros a veces uno puede, digamos, tomar algún contexto, ¿no? y sacarlo para la enseñanza, ¿no? Es decir, la verdad que los manuales, yo con los manuales, al contrario, o sea, soy un defensor de los manuales, pero la verdad que hay algunos manuales como que no me llaman mucho la atención. No sé si a ustedes les ha pasado cuando han leído manuales o no, pero no me llaman mucho la atención. Los manuales son como muy... Ya viene todo subrayado, viene todo pintado, entonces los chicos lo único que hacen es trasladar lo que dice y la verdad que... Así que yo hace rato no estoy con primero y segundo, es decir, estoy solamente con cuarto y quinto específicamente, entonces a ellos yo los invito a que lean y lean textos duros, porque bueno, son jóvenes que salen a ese campo, ¿no? Por ahí Matías Escobar les va a dar puede dar fe, puede dar testimonio, seguramente. Así que nada,
cortamos acá. Cualquier duda, cualquier consulta, no se atrasen con la lectura, no se atrasen. No sé cuántos están cursando, pero veo que están cursando varias materias. No se atrasen. Si bien este es un espacio EDI, es un espacio que no les va a trabar nada para adelante, traten de llevarlo adelante y sacarlo, ¿no? Es decir, liberarse de este espacio, ¿ok? Que es justamente un espacio para el primer año, ¿no? De historia. ¿Dudas, preguntas? ¿Alguien quiera mencionar algo más? No hay duda, no hay pregunta, o todos se durmieron o todos se fueron a pasear. Salvo Daniel, que está ahí, que no sé si nos dejó una foto, Daniel. Ah, no, ahí está, ahí sonrió. Después el resto me parece que se fue. Daniel, ¿usted acá de Río Negro es o Neuquén? De Roca. Ah, de Roca. Bueno, ¿ya estás dando clase vos? No, ojalá. Ah, mira, pensé que te había visto en una escuela, por eso. O me pareció, me pareció. No, yo trabajé antes en un videoclub y usted iba como cliente. Ah, de ahí viene la mano. ¿Hay Mirá algún vos. práctico Dice que es específico chiquito, Roca. para la próxima clase, para entregar o algo así? ¿O leemos todo? Van leyendo, lo van completando y lo van enviando, ¿sí? No se demoren, Claudio. ¿Usted es Neuquén, Claudio, o Río Negro? De Río Negro, de Allen. De Allen. Allen anda con mala señal, che, ¿eh? Me parece que han robado otra vez la fibra óptica. Sí. Matías y Sofía están Y desde los de el chat. Neuquén nos roban la fibra óptica. Sí. Sí, Sofía sabía que está complicada y Matías también. Bueno, Luz, me parece que la vi recién, andaba por ahí. Rosario, la que está haciendo las dos clases a la vez, ¿no? Sí, ahí está Luz. Ya, Luz se durmió una siesta, bien. ¿Y Luz, usted de Río Negro o de Neuquén? De Río Negro, de Roca. Ah, de Roca, bien. Pero es jovencito, o sea, ya ha dejado el secundario hace poquito, me parece. 20 años tengo. Claro. Ya, cuando terminó estaba en la SRN ya, ¿no? Sí. Sí, en cuarto me agarró. ¿En qué colegio? Uy, yo estuve un poco acá y estuve un poco en Sierra Colorada, así que iba y venía, Ah, hice la mitad de secundario acá, la mitad allá. ¿pero estuvo en el 1 no? No, al 107 iba, Ah, acá en Roca. Stefenelli. Fenelli. Está. Bueno, Rosario andaba por ahí. ¿Juan está todavía vivo? Sí. Sí, escuchando. Sí, sí. De Roca, ¿verdad, Juan? De Roca, sí. Bien. Y Rosario se durmió. Bueno,